en Guatemala y Honduras, en 2020 fueron 1 millón de desplazados. Hemos respondido a los efectos inmediatos de tormentas e inundaciones. Pero ¿cómo responderemos a más de 1 millón de personas desplazadas por desastre en Honduras y Guatemala en 2020? Por no hablar de los futuros desplazamientos por desastre. Estamos apoyando la atención a la inseguridad alimentaria en varios países de nuestra región. Pero ¿cuáles son las alternativas para mitigar necesidades? Por aparte, se anunció que en febrero del próximo año, Guatemala acogerá el segundo simulacro regional de asistencia humanitaria, en donde se contempla definir nuevos planes de asistencia y rescate ante fenómenos naturales. Las tormentas tropicales ETA y IOTA fueron en noviembre del 2020. Estamos a punto de cumplir, digamos, más cerca de cumplir ese año de que se dieron y aún los resabios de los daños nos quedan, particularmente para Honduras y para Guatemala, donde, como precisamente acabamos de escuchar, al menos 1 millón de personas quedaron completamente desplazadas. Desplazadas significa que ya no pueden regresar al lugar donde estaban acostumbrados a vivir por precisamente estas situaciones que se dan debido al cambio climático, al daño que le hemos hecho al planeta. Y aún así no se ven claras esas políticas ambientales que permitan, primero, frenar el daño que hacemos y luego contrarrestar los efectos para después reponer de alguna manera y restaurar ese daño que le hemos hecho a nuestro planeta, pero particularmente en este caso a Guatemala. Vemos entonces cuál ha sido el efecto también de los últimos desastres naturales que hemos registrado. Estas 2 tormentas, Julio, donde veíamos la situación tan complicada que vivieron muchas familias en varios departamentos del país y que es difícil, imagínate, si a veces, en muchas ocasiones, cuesta mucho poder hacerte de una casita, sí, de ciertos ingresos, exactamente, y que lo pierdas todo. ¿Cuánto tiempo más puede llegar a recuperar? ¿Cuánto tiempo más puede llevar pues tener esas posibilidades? Entonces, cuando te ves ahí abandonado, cuando te ves sin las oportunidades, sin lo básico como es tener un techo, ¿qué puedes hacer? Y tampoco tienes la posibilidad de contar con un trabajo a lo mejor. Correcto. Vas a buscar otras alternativas, ¿no? Incluso arriesgadas. Es correcto. El cambio climático no es solo el daño que se le hace al planeta y el daño que se le hace al ecosistema guatemalteco. El cambio climático que nos afecta de una manera tan impactante como la que vemos en pantalla, afecta a la sociedad guatemalteca, afecta el tema de vivienda, afecta el tema de seguridad, afecta el tema de salud y afecta el tema del desarrollo de el más o menos estar viviendo, digamos, de una manera digna. Por lo menos tienes una casa y entonces tienes que buscar otras alternativas, y dentro de esas alternativas hay algunas que no son buenas, ¿no? Porque ante la necesidad y ver que vas a morir prácticamente de hambre y no tienes qué hacer con tu familia, algunos probablemente se ven tentados por el mismo crimen organizado y otros se ven tentados por el fenómeno de la migración. Y es claro, es lógico, por esta situación, pero no se ve precisamente lo que te decía, es decir, cuáles son las políticas de Estado permanentes de aquí a unos 20, 25 años que nos vayan a llevar a revertir esta situación. Esas políticas de prevención, por ejemplo, que es un tema en el cual el país no ha dedicado mucha atención ni tampoco recursos, Julio, para poderlo hacer, cuando incluso pues estudios internacionales, de tantos estudios que se hacen también. Sí, somos un país súper estudiado. Exactamente, se indica que nos saldría más barato prevenirlo que ya actuar. Entonces, sí. ¿En qué va la prevención? En primer lugar, en muchas ocasiones se dejan construir o no se hace nada por las construcciones en áreas que son peligrosas. Inadecuadas. Exactamente, que son inhabitables en muchas ocasiones. Hay un desorden entonces territorial en ese sentido, y lo peor de todo es que no hay nadie que lo controle tampoco. No hay nadie que lo controle y eso da bastante tristeza. Vamos a ver los primeros datos para seguir con el análisis y usted va a ir entendiendo junto a nosotros la gravedad de esta situación. Los efectos de la crisis climática Sandy son evidentes, especialmente en Guatemala, la cual ha sido afectada a través de varios acontecimientos, obviamente naturales, en los últimos años. Esto a su vez aumenta el fenómeno llamado de migración climática, aquellos migrantes forzados a desplazarse tras un desastre natural. La migración climática lo que está generando es un impacto muy fuerte
en países como el nuestro, que es de los más proclives además a los efectos negativos del cambio climático. Es terrible. El problema serio radica en las acciones que los gobiernos centroamericanos pueden tomar para atender la emergencia humanitaria de las personas afectadas por estos problemas. Me da tristeza el saber que tenemos un Sistema Nacional de Seguridad desde el año 2008. Me da tristeza el saber que tenemos una ley marco del Sistema Nacional de Seguridad con su reglamento desde ese año y que hay 4 ejes: la seguridad interna, la seguridad exterior, la inteligencia de Estado y el tema de la prevención de riesgos y desastres. Y es ahí donde parece que, bueno, como en todos los otros 3 aspectos también, que está la parte débil. Por eso es que la seguridad se vuelve tan importante, Sandy, porque la seguridad es prevención. Con prevención, como tú dijiste, puede salir más barato, más fácil, planes de ordenamiento territorial que deberían de ser obligatorios, pero que no hay nadie ni que los esté revisando, que todas las municipalidades los tengan. Política de Estado, Julio, que eso es lo que necesitamos en muchos temas y este es uno de ellos. Que se pueda dar continuidad, que sobrepasen gobiernos incluso, porque son prioridades, que no es de que solamente tiene que ser del interés de un gobernante, sino es de interés nacional. Por eso es importante que se pueda hacer algo de forma urgente y que de verdad se le dé la importancia que merece. Aparte de lo que mencionábamos de la pérdida de los recursos, la vivienda y los insumos básicos, Julio, producto de los desastres naturales, de los fenómenos naturales, no podemos perder también, por un lado, el tema de la producción, la agricultura, ¿no? Hay personas que se dedican a la agricultura y que luego las tierras son pues azotadas, imagínate, entonces ya no tienen dónde poder producir y eso también genera esa migración. Y genera esa pobreza y esa desesperación. Claro. Vamos con otros datos, por favor. Nuestra producción los tiene ahí en pantalla. Actualmente la crisis climática ya está incidiendo en la migración en todas partes del mundo. La migración climática ya es una realidad también en nuestro país, pues muchas personas, por ejemplo, del área del corredor seco, buscan otros lugares para poder sobrevivir. Además, los recientes fenómenos naturales, digamos que recientes relativamente, como lo que pasó con ETA, lo que pasó con el impacto de la tormenta Iota, también están forzando la migración hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos de América. Y este fenómeno, Sandy, podría convertirse, y de hecho ya lo es, creo yo, en una crisis humanitaria de dimensiones nunca antes vistas en el mundo, por lo que se espera que se tomen cartas en el asunto. Fíjate cómo es esta situación. Fenómenos antropogénicos, es decir, creados por el hombre, el descuido de dejar que se construyan laderas y en lugares que no deberían ser habitables, que después son impactados por fenómenos naturales y que al unirnos lo único que causan es la fórmula perfecta o la receta ideal para el desastre. Total. Este año algo definitivamente por lo proclive que somos a este cambio climático va a pasar. ¿Y en dónde están las instituciones? Y me refiero a todas las municipalidades, a el mismo Ministerio de Ambiente y todos los que puedan estar aquí implicados viendo y previniendo sobre esta situación. Exacto, Julio. Sabemos incluso que por la temporada de lluvias hay pues algunas amenazas naturales que podemos registrar y no se ve entonces ese actuar preventivo. Bueno, ya se viene la temporada de lluvia, no es que nos agarre de sorpresa la lluvia, ya se tienen más o menos pues estipulado cuáles son esos meses entonces lluviosos en los cuales también se tienen que activar planes de prevención, planes incluso de respuesta para poder actuar de forma rápida y poder entonces tener mayores resultados. ¿Y sabes qué se necesita, Sandy? Y esto es otra de las cosas que tanto le hemos dicho, por eso la seguridad y la educación van mucho de la mano. Aquí también el tema de la educación, esto debería ser parte de esa currícula de estudios desde pequeñitos, así como se nos enseña la ley y reglamento de tránsito, que debería ser parte también para que haya educación vial y seguridad vial, debería ser parte la educación y la conciencia ambiental. ¿Por qué? Porque somos de los países más proclives al cambio climático, a los desastres naturales y obviamente a muertes, a amenazas, a situaciones que afectan la agricultura, que por cierto, tú lo decías muy bien, nuestra mayor industria es la industria agrícola y aquí la vemos en detrimento también con esta situación. Exactamente, y aparte de este punto educativo que trataba Julio, sí, Sandy, también poder educar a los niños, a todos los estudiantes. Correcto. De, bueno, qué hacer ante una emergencia, qué hacer ante situaciones de desastre que se puedan registrar, identificar esos factores de riesgo, porque mira, aquí
sucede una y otra vez y parece que no aprendemos. No aprendemos cómo prevenir, no aprendemos tampoco cómo reaccionar, porque también en esas ocasiones es cuando se dan ciertos incidentes porque, bueno, no sabemos ni para dónde agarrar ni qué hacer. La mochila de las 72 horas solamente es un tema que se menciona, pero cuando hay realmente desastres. ¿cuántos tenemos en realidad ese sistema de prevención en nuestra casa? Por ejemplo, las rutas de evacuación a nivel de vivienda, a nivel de comunidad. Todos estos temas educativos se tienen que ir fortaleciendo, Julio, y a los niños, a todos los estudiantes se les tiene que empoderar. Hay países para poder ejemplificar esto. Japón. Por ejemplo, Japón. Les ha pasado también distintas emergencias y distintos desastres. Por supuesto que los han tenido, pero también han tratado de educar a su población y demostrarles qué tienen que hacer ante situaciones. Hasta museos hay, imagínate, en lugares donde han ocurrido desastres. ¿Cuántas veces en familia ha hecho un simulacro? ¿Cuántas veces en el colegio cuando era presencial vio usted que se hiciera un simulacro para sus hijos? ¿Cuántas veces en su empresa se hacen estos simulacros para cualquier situación y eventualidad? ¿Sabe siquiera las rutas de evacuación, las rutas de acceso, por dónde ir, en dónde reunirse, con su familia, con sus empleados, con la gente que lo rodea? Si no lo sabe, es hora de pensar en esa situación. Y las políticas de Estado, pues las esperamos también para prevenir. Acciones, eso es lo que queremos y necesitamos para poder prevenir desastres naturales. Me parece bien. Regresamos con la parte informativa. Por supuesto, vamos a la pausa y volvemos en breve. Así es. ¿Usted está en dónde? Ah, sí, ya lo vi. Usted está aquí. No cambie, por favor, porque nosotros somos A la Medida.